cualquier cosa me interrumpen, ¿ya? Acá tengo un delay, sí, porque estamos con mala conexión de internet. Entonces, este es el modelo antiguo o la concepción clásica de cómo se entiende que funciona la hemostasia. ¿Ya? Tiene estas tres etapas, otras tres fases. La fase primaria, que tiene relación con este fenómeno en el cual, ¿cierto? Primero existe un daño endotelial con exposición de endotelio, de subendotelio, se libera una serie de mediadores que generan vasoconstricción y esos mismos mediadores activan la llegada de plaquetas a la zona, la exposición de proteínas de las plaquetas que se adhieran a unas proteínas o factores que están, ¿cierto? Genera la adhesión de la plaqueta, la activación de la plaqueta después y la formación de un primer tapón hemostático que está en el fondo hecho de plaquetas y de fibrinógeno. ¿Ya? El fibrinógeno es el precursor de la fibrina, que es el que va a formar después la fibrina, va a formar la malla del tapón hemostático definitivo previa activación de la vía intrínseca, extrínseca, de todos los factores de coagulación que andan dando vuelta por la sangre, ¿cierto? Que van a llegar a la zona donde se está formando el tapón hemostático plaquetario primario. ¿Ya? Van a llegar a esa zona y se va a producir este engorroso mecanismo que está acá abajo resumido en la foto, que después lo van a ver con más calma en medicina interna en fisiopata. Y finalmente se supo, ¿cierto? Tiene que haber una, como hablamos, una degradación del tapón hemostático definitivo y ahí hay factores fibrinolíticos. Ya los factores fibrinolíticos y los factores de la coagulación y los factores anticoagulantes se producen la mayoría a nivel hepático. Ya, entonces, para que ustedes entiendan las alteraciones de la coagulación que van a ver en los pacientes que ustedes van a atender después como internos con daño hepático crónico por alcohol, por virus, por hígado graso no alcohólico, etc. Es importante que siempre se acuerden de que el hígado, dentro de todas las funciones que tiene, una más de sus funciones es generar factores de coagulación, factores anticoagulantes y factores fibrinolíticos. ¿Ya? Estos chiquillos que está como explicado acá como manera secuencial, como que si esto fuese primero, esto fuera segundo y esto fuese al final, en realidad no es así, y en realidad los tres fenómenos están ocurriendo en paralelo, ¿ya? De manera simultánea, ¿ya? Entonces, esto se trata de un equilibrio muy complejo, ¿ya? Pero muy necesario para mantener la fluidez y la permeabilidad de los vasos, ¿ya? Si lo miramos acá de manera más compleja, tenemos, ¿cierto?, que la coagulación depende de un equilibrio entre los activadores de la coagulación y los inhibidores de la coagulación, ¿ya? Y al mismo tiempo, la hemostasia, ¿cierto?, es un equilibrio entre la coagulación y el proceso de fibrinolisis. Y el proceso de fibrinolisis, a su vez, tiene factores que activan la fibrinolisis, o sea, la ruptura de los coágulos, y también hay factores que inhiben la fibrinólisis, porque tanto la coagulación como la fibrinólisis en sí son fenómenos muy complejos que tienen que tener factores que los promuevan y que los inhiban para que estén también en un propio equilibrio. Entonces la coagulación tiene un propio equilibrio, la fibrinólisis tiene un propio equilibrio y del equilibrio de cada uno de ellos depende la hemostasia. ¿Ya? Esa es como la definición sencilla y el resumen de todo este tema. ¿Ya? Cuando estos equilibrios se pierden, los pacientes pueden sangrar de manera patológica o pueden formar trombos de manera patológica o pueden coagular la sangre de manera patológica. Lo que se va a ver, van a ver ustedes después en medicina interna como las enfermedades de trombofílicas, ¿ya? O las enfermedades procoagulantes, ¿ya? Las famosas trombofilias. Entonces, hablemos de los motivos de consulta por los cuales consultan a estos pacientes. Ustedes mencionaron la epistaxis, que es el sangrado de la mucosa nasal, la gingivorragia, sangrado de la mucosa oral, dental, la menometrorragia o la hipermenorrea, ¿cierto? Menometrorragia es un sangrado ginecológico menstrual prolongado, o sea, una regla más larga de lo normal. Y la hipermenorrea es un sangrado intermenstrual, por así llamarlo, ¿ya? Hematuria, hematemesis y melena. Fíjense que esas tres tienen un asterisco. Y también los pacientes pueden consultar por lesiones purpúricas, ¿ya? Ustedes han escuchado hablar de las petequias, los púrpuras, las vívices, las equimosis. Vamos a ver al tiro en qué consiste cada una de ellas, ¿ya?
También los pacientes podemos consultar por sangrados que son un poquito más extensos, como la hemartrosis, y más complicados porque la hemartrosis y sangrados articulares pueden generar daño articular crónico y un paciente puede quedar con una secuela musculoesquelética crónica. Pueden haber hematomas musculares que se generan de manera espontánea, como que si el paciente tuviese un desgarro pero sin haber hecho ningún esfuerzo o tensión muscular que explique el sangrado. Pueden haber hematomas viscerales, o sea, hematomas en órganos internos, donde los hematomas del sistema nervioso central son los más letales y los que más nos tiene que importar prevenir en estos pacientes, y o hematomas en cualquier otra parte de manera inespecífica. ¿Por qué esta diapositiva pone los motivos de consulta en dos columnas diferentes? Porque, por un lado, tenemos motivos de consulta que hablan de un sangrado de piel y mucosa, pero por otro lado, también tenemos motivos de consulta que hablan de sangrados más profundos, ¿ya? Cuando los sangrados son de piel y mucosa, chicos, estamos frente a un paciente que tiene un trastorno la 90% de las veces de la hemostasia primaria, ¿ya? Y cuando los sangrados son profundos, vamos a tener que inmediatamente pensar en que el paciente tiene un trastorno de los factores de la coagulación de la hemostasia secundaria, ¿ya? Ojo con estas cosas que están acá en asterisco, estos motivos de consulta que están en asterisco, porque si un paciente llega patológico en este sentido, sangrado patológico de estas causas, ustedes lo primero que tienen que pensar es que está pasando algo a nivel de este sistema, ya a nivel ginecológico, a nivel urológico o a nivel gastrointestinal, no necesariamente un trastorno de la coagulación. Es la primera causa del sangrado y ustedes tienen que estudiar dirigidamente el sistema para descartar que no haya ninguna lesión estructural del sistema como tal, ¿ya? Y después pensar como segunda alternativa que este paciente puede tener un trastorno de la coagulación. ¿Cuándo lo van a sospechar? Cuando los pacientes hagan sangrado espontáneo sin tener ningún trauma, ninguna causa que lo explique, sangrado simultáneo en varios sitios al mismo tiempo, ¿ya? Sangrado en lugares inhabituales, como por ejemplo sangrados internos, viscerales, hematomas musculares en músculos que no tienen mucha demanda, ¿ya? Petequias o equimosis múltiples, o sea, muchas lesiones purpúricas en muchos lugares del cuerpo. Cuando los pacientes hacen hemorragias desproporcionadas, por ejemplo, un sangrado ginecológico desproporcionado, sangrado al momento del parto desproporcionado, cuando los pacientes hacen hemorragia de repetición, epistaxia de repetición, gingivorragia de repetición, ¿ya? Cuando, como ustedes mencionaron delante, el sangrado no se logra controlar con las maniobras habituales, cuando hay que estar comprimiendo más allá del tiempo habitual, o cuando las hemorragias son leves o inmediatas posteriores a los eventos quirúrgicos, ¿ya? Los eventos quirúrgicos más habituales, ¿cuáles son? Los pacientes, la mayoría van al dentista, ¿ya? Cuando hay procedimientos ambulatorios pequeños de extracción de lesiones de piel, por ejemplo, preguntar cómo fue el tema de la cicatrización, si tuvo complicaciones con sangrado, etc. ¿Ya? En la anamnesis remota, chicos, lo que hablamos. La edad es súper importante. La edad a la cual se presentan los trastornos de la coagulación, los trastornos que sangran, ¿ya? Si existe historia precoz de hemorragia, eso apoya la idea, pero no la idea, sino que eso apoya en el fondo que la etiología del trastorno sea una etiología más congénita, ¿ya? Más hereditaria. Y además, mientras más precoz en la vida de un individuo aparecen estos trastornos, son de mayor gravedad, ¿ya? Antecedentes personales, o familiares de trastornos de la coagulación. Las causas más frecuentes, chicos, de trastornos hemorrágicos, patológicos, el síndrome hemorragíparo, son las causas hereditarias o congénitas, ¿ya? Y ahí tienen las dos más importantes por las que siempre hay que preguntar. Ustedes mencionaron una, la hemofilia, y la enfermedad de von Willebrand, ¿ya? Vamos a ver al final de qué se trata. Antecedentes mórbidos. La enfermedad tiroidea se relaciona, hipertiroidismo, hipotiroidismo, con algunas características puntuales con trastornos de la coagulación. Enfermedad renal crónica, ustedes lo mencionaron. Hepatopatías, enfermedad hepática aguda, enfermedad hepática crónica, ¿ya? De hecho, chicos, cuando ustedes sospechen en la práctica clínica que un paciente está haciendo una hepatitis aguda, y una cosa que se pasa mucho desapercibido y que se olvida mucho de evaluar, cuando ustedes sospechen que un paciente está haciendo una hepatitis aguda, ya sea viral, ya sea porque se intoxicó con un fármaco o por algún otro tóxico, alguna otra toxina, aparte de pedir pruebas hepáticas y pruebas de parámetros inflamatorios,
tienes que pedir pruebas de coagulación. Porque si el paciente tiene alterada la coagulación, tiene prolongadas las pruebas de coagulación de los factores que dependen de producción hepática, eso es un criterio de gravedad y el paciente inmediatamente pasa a lista de espera de trasplante hepático. Es así de importante tener presente el tema de que la hepatitis aguda hay que mirar cómo está la coagulación de ese paciente. ¿Ya? Antecedentes mórbidos de anemia, por lo que mencionaba obviamente recién, sobre todo por déficit de hierro, que habla de que hay sangrado crónico. ¿Ya? La anemia por déficit de hierro se puede deber a que el paciente no está absorbiendo el hierro de la dieta, ¿ya? Por distintas razones, o porque está perdiendo sangre de manera crónica y no se ha dado cuenta, por sangrado digestivo, por ejemplo, una úlcera gastroduodenal que da un sangrado imperceptible, una lesión en el colon que da un sangrado imperceptible, etc. O por un sangrado ginecológico patológico, una menstruación de 10 días, donde la chica se tiene que cambiar el método que ella usa para contener más de 5 veces, más de 3 veces. Eso va a generar pérdida de reserva de hierro y anemia por déficit de hierro, ¿ya? Antecedentes de déficit de vitamina B12 en los pacientes vegetarianos, veganos, ya los pacientes con cirugías bariátricas que hacen anemias megaloblásticas que se deben a déficit de esta vitamina, ¿ya? El déficit de vitamina K, que lo van a ver muy frecuentemente en pacientes con daño hepático crónico, ¿ya? Recuerden que que la vitamina K es una vitamina liposoluble, requiere de bilis para ser absorbida a nivel intestinal. Los pacientes con daño hepático crónico tienen déficit de la producción de bilis, una bilis que no cumple con una composición adecuada para absorber bien esta vitamina que es liposoluble. Y existen factores de la coagulación, que son estos que les puse acá, sintetizados a nivel hepático, que dependen de la vitamina K como una coenzima para poder producirse. ¿Ya? Otras cosas que son importantes de la anemia remota, chicos, los fármacos. Acá les puse el listado de los fármacos que siempre hay que evaluar, porque los AINES inhiben la formación de los tromboxanos son necesarios para la agregación plaquetaria. Ya, lo mismo pasa con los antiagregantes plaquetarios, el ácido acetilsalicílico, el clopidogrel, ya. Los anticoagulantes que están relacionados con inhibir los factores de la coagulación de la coagulación secundaria. En el fondo está el TACO, que ustedes lo escucharon y lo tienen que haber visto, ¿cierto?, en su práctica el año pasado, el acenocumarol, la warfarina, el TACO que se controla con el INR, pero también existen hoy día los NACO, que son los nuevos anticoagulantes orales, que son mucho más seguros, mucho más estables. Por ahí ustedes habrán escuchado hablar del Xarelto, el Pradax, el Rivaroxaban, lo van a ver todo esto en cardio y en hematología después. Obviamente, todas estas cosas van a generar trastornos adquiridos de la coagulación. Hay algunos antibióticos que generan trastornos adquiridos de la coagulación, anticonvulsivantes, la heparina, obviamente, pero la heparina no solamente porque la heparina inhiba la hemostasia secundaria, sino que también la heparina a veces generan alteraciones en las plaquetas. Ya, la ranitidina, que es un medicamento que como médicos generales en urgencia van a usar también de manera muy, muy habitual. El alcohol produce depresión medular, depresión de la médula ósea, que es donde se producen, ¿cierto?, la línea megacariocítica de la cual derivan las plaquetas. Y las drogas, cuando tenemos intoxicación por droga, ya, que va a alterar, ¿cierto?, la función plaquetaria y la función hepática de manera aguda, genera un trastorno de coagulación. Preguntar por la ocupación del paciente, los comportamientos hemorrágicos post extracciones dentales o cirugías, que esto ya lo hablamos. En mujeres, los embarazos, cómo fueron los sangrados al momento de los partos y posibles complicaciones hemorrágicas de estos procesos, cantidad y duración de ciclos menstruales, ¿ya? Para ver si hay hipermenorrea, menometrorragia, etc. Y siempre, cuando uno les cuadre el cuadro, cuando las pruebas de coagulación estén normales, cuando el hemograma esté normal, y el hematólogo también ya haya descartado cualquier trastorno más específico de la coagulación, pensar siempre en que pueda haber un componente médico legal de fondo, ¿ya? En relación al examen físico general, van a mirar la piel, pueden encontrar, ¿cierto?, las lesiones purpúricas en piel, también en mucosa, ¿ya? Van a buscar también otro elemento que es importante, chicos, del examen físico general, adenopatías con características de malignidad, ¿ya? Tienen que ser con características de malignidad.
¿ya? Porque en el fondo están traduciendo que hay una neoplasia hematológica de base, ¿ya? Una neoplasia hematológica que está generando que la médula no produzca las células que normalmente produce, que hay infiltración de la médula también por las células tumorales que están inhibiendo la función medular. ¿Qué neoplasia hematológica conocen, chiquillos? ¿Están chicos? ¿La leucemia? ¿Perdón? ¿La leucemia? Súper bien. Leucemias. ¿Qué otra más conocen? Linfoma. Que también empieza... Súper, ¿cierto? Leucemia, linfoma, existen obviamente muchas más, pero eso es como lo que ustedes tienen que tener presente siempre a la hora de evaluar a un paciente que está sangrando también, porque la neoplasia hematológica se pueden manifestar por inhibición de la función medular, de la médula ósea me refiero, con disminución de la producción de plaquetas y eso va a generar sangrado, ¿ya? Y ustedes pueden llegar al diagnóstico de una neoplasia hematológica solamente a través de ver un paciente que está con púrpura, ¿ya? Cuando tengan estos pacientes que sangran, busquen adenopatía buscando neoplasia hematológica, ¿ya? Pero adenopatías con características de malignidad, se las dejé acá, ¿ya? Esto ustedes lo tienen que saber del semestre pasado. Signos vitales, lo que hablamos. Puede haber fiebre, de estas fiebres de origen desconocido, este síndrome febril, donde la fiebre es nocturna, ¿cierto? Se asocia a síntomas B, ya a síntomas sistémicos, también pensando siempre en que hay una neoplasia hematológica oculta, o también puede haber fiebre en el contexto de una enfermedad autoinmune. También las plaquetas a veces se destruyen por anticuerpos que andan circulando en sangre que las consumen, ¿ya? Y signo de compromiso hemodinámico en un caso de un sangrado mayor, ¿ya? Chicos, atención con esto, ¿ya? Esto es importante que lo fijen y lo retengan, ¿ya? Para que puedan, cuando describan el examen físico de sus pacientes, hacerlo de manera correcta en sus ingresos de medicina interna, en sus fichas clínicas, en su práctica después como médico, ¿ya? Las lesiones purpúricas es lo que mencionaba la compañera, ¿ya? Son lesiones pigmentarias de piel y o de mucosas, ya pueden estar en una de las dos o en ambas, debidas a esta extravasación de sangre, pueden tener diferentes formas, tamaños, incluso pueden tener textura, chicos, se pueden palpar o no, y tienen como característica distintiva y común que no desaparecen a la vitropresión, por lo que hablamos anteriormente, ¿ya? ¿Cómo se clasifican estas lesiones? El primer criterio es el tamaño y la forma, ¿ya? Lesiones purpúricas, según tamaño y forma. La petequia es una lesión puntiforme que no debe medir más de 3 milímetros. Y la diferencia de la petequia con el equimosis, que es como el moretón que la gente le llama, es que el equimosis es una mancha que mide más de 1 centímetro, más de 10 milímetros. Si la lesión está entre 3 milímetros y 10 milímetros, se llama púrpura, ¿ya? Lesión purpúrica, solo púrpura. Y la púrpura puede tener forma de mácula, que es una mancha como redondeada, o puede tener una forma lineal, y si es lineal, se llama vívice, ¿ya? Ahí tienen una foto de unas petequias de piel y de mucosa, ¿cierto? Ahí tenemos una foto de un púrpura, ¿ya? Vamos a suponer que esas lesiones están entre 3 y 10 milímetros. Acá tengo una foto de lesiones purpúricas lineales, ¿ya? Vívices. Y ahí tienen la foto de un equimosis, de un moretón pequeñito, ¿ya? Pero se llama equimosis. Ya acuérdense que los puntos de corte son 3, 10 milímetros, ¿ya? Y tienes que recordar estos 4 conceptos: petequia, púrpura, equimosis y vívice. Otro criterio de clasificación de las lesiones purpúricas es si son palpables o no son palpables. ¿Por qué es importante palpar estas lesiones? Porque las que son palpables traducen que hay inflamación, que la lesión se debe a un mecanismo fisiopatológico más relacionado
a una alteración de las paredes de los vasos, inflamación de los vasos, no a un problema de las plaquetas, de la cantidad o del funcionamiento de las plaquetas. ¿Ya? Eso es importante que lo fijen. ¿Ya? Cuando no son palpables, hablan más de una alteración de hemostasia, de una alteración del funcionamiento de la cantidad de las plaquetas. Cuando son palpables, hablan más de que hay una inflamación o lesión de la pared vascular. ¿Ya? Existe, por ejemplo, en esta foto se nota un poquitito que tienen relieve estas lesiones. Este es un púrpura de extremidades inferiores, que es típico de niños, adultos jóvenes, posterior a un episodio viral agudo, respiratorio, gastrointestinal, en que se produce una vasculitis por depósito de complejos autoinmunes por acumulación excesiva de esta inmunoglobulina, de la IgA, que daña las paredes de los vasos y los vasos se rompen y produce este sangramiento fundamentalmente de extremidades inferiores. ¿Ya? Esta es una de las vasculitis y de los púrpuras más frecuentes en edades pediátricas. Ya por eso les pongo esta foto, que tiene ese nombre un poco raro, difícil, que lo van a aprender después bien en pediatría, de púrpura de Enoch Schoenlein o Schoenlein Enoch, que les va a sonar por ahí y les va a aparecer. Este púrpura se debe a una lesión de la pared de los vasos sanguíneos, una vasculitis, inflamación de los vasos sanguíneos que genera el sangrado, ¿ya? Y produce petequias que son palpables, ¿ya? Entonces, cuando usted ve a un paciente que tiene petequias y usted las palpa y tiene un relieve, tienes que al tiro pensar que ese sangramiento se debe a que el vaso sanguíneo está inflamado, que hay una vasculitis de fondo. No necesariamente que el paciente va a tener una alteración de la cantidad o de la función de las plaquetas, ¿ya? Todas estas lesiones purpúricas, chicos, de piel y de mucosas, se dan en pacientes que tienen trastornos de la hemostasia primaria. ¿Ya? Recuerden eso, hemostasia primaria. ¿Ya? Acá tienen una lesión, malformación vascular de una mucosa que al hacer la vitropresión desaparece. ¿Ya? Esto de acá es un diagnóstico diferencial de las lesiones purpúricas. Es un vaso sanguíneo que está muy exteriorizado por una anomalía congénita y este vaso sanguíneo en el fondo solamente está más exteriorizado, pero no es un vaso sanguíneo que tenga como una complicación aguda. Entonces, cuando ustedes lo comprimen, obviamente lo que están haciendo es generar una isquemia en el lugar, no va a llegar flujo sanguíneo y va a dejar de verse el llenado del vaso sanguíneo y el vaso desaparece. ¿Ya? Entonces, Profe, eso, dime. ¿cuál es la diferencia entre la equimosis y un hematoma? Vamos para allá. Ya, gracias. Vamos para allá. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de las lesiones purpúricas? Que nosotros las van a ver, estas lejos las van a ver millones de veces más que un púrpura en la práctica clínica. Muchas veces de hecho, es lo que más van a ver como médicos generales, ¿ya? Las lesiones los diagnósticos diferenciales son lesiones que tienen que desaparecer con la vitropresión, como esta de acá, ¿ya? ¿Cuáles son? Las telangiectasias, que son dilataciones de capilares en formas lineales o aracniformes, que son visibles al ojo humano, ¿ya? Y que ustedes las comprimen y desaparecen. Si ustedes, por ejemplo, comprimen acá el origen de donde llega el llenado de esta vena superficial, la vena desaparece. Desaparece el flujo y desaparece la lesión. ¿Ya? Lo otro son los exantemas, que son en el fondo lesiones que se producen. Los exantemas son lesiones que se producen por lo que aparece en esta fotito acá, ya en que la fisiopatología de base en estos casos es que hay una vasodilatación porque hay un fenómeno inflamatorio local del folículo capilar, ya de la estructura dérmica como tal. Ya hay vasodilatación, hay hiperemia, edema, ya aumento de volumen localizado a nivel de la estructura dérmica. ¿Ya? No hay sangramiento acá, no hay rotura de ningún vaso sanguíneo, ¿ya? Y las lesiones que aparecen en este caso son las típicas lesiones que nosotros podemos ver secundarias en piel, en infecciones virales, que las van a ver estos como los exantemas típicos en pediatría, sarampión, la varicela, la peste cristal o varicela, la escarlatina, el COVID, que también da exantemas medio raros, ¿ya? Y también están los exantemas urticariales, que son en el fondo debido a reacciones alérgicas a tener contacto con un agente tópico irritante, reacciones alérgicas al sol, una reacción alérgica a un fármaco, una droga,
que es lejos de lo que uno más va a ver como médico general, ¿ya? Y lo otro es pacientes que se rajaron toda la noche tosiendo o se rajaron toda la noche en el baño vomitando y por tanta valsalva que hicieron, se le rompieron capilares pequeños en la cara y que llegan con lesiones que son extravasación de sangre, o sea, tú las comprimes y no desaparecen, pero no son debidas a una alteración de la coagulación, sino que se debe a un fenómeno mecánico, a que el paciente estuvo haciendo mucha valsalva. Y eso se puede ver en niños y en adultos que tuvieron mucha tos, que tuvieron muchos vómitos. ¿Ya? Entonces, típica foto del exantema de una varicela, de una escarlatina. Todas estas ustedes las comprimen y desaparecen. En niños existe una cosa que se llama síndrome de pie-mano-boca, que yo creo que más de alguna vez lo han escuchado, que genera estas lesiones exantemáticas en pie, mano y boca. Ya es un cuadro viral, benigno, no tiene tratamiento específico, se pasa solo como cualquier resfrío, pero les pongo esta foto, chicos, para que ustedes recuerden que si ven lesiones en la planta de los pies, eso también les dice que eso no es un púrpura, ¿ya? Porque las lesiones purpúricas por extravasación de sangre respetan la planta de los pies. Pero en la planta de los pies el tejido subcutáneo es mucho más grueso, entonces cuando sangra, el subcutáneo no se logra ver a nivel clínico. Los humanos no lo identifican, ¿ya? Entonces las petequias nunca se van a presentar, o los equimosis o los púrpuras en la planta de los pies, ¿ya? Si ven lesiones en la planta de los pies, es cualquier otra cosa, la mayoría de las veces secundaria a una infección, ¿ya? Y acá tenemos una reacción alérgica que yo creo que a muchos les ha pasado o lo han visto, que son estas ronchas gigantes, entre blancas y rosadas que aparecen en la piel, que se tratan con antialérgicos, con corticoides, etc. ¿Ya? ¿Qué es el hematoma entonces? Hablamos del hematoma. El hematoma no califica dentro de las lesiones purpúricas porque las lesiones purpúricas, chicos, dijimos que son lesiones de piel y de mucosas. ¿Ya? El hematoma, por definición, es una colección de sangre extravasada, pero de tejidos más profundos, ¿ya? Ahora ustedes dirán, ¿yo he tenido un hematoma por una patada jugando a la pelota en el muslo? Sí, obviamente. Y se ve a nivel superficial, sí, también tiene un correlato superficial, ¿ya? Pero en el fondo lo que ustedes están viendo es una equimosis grande y bajo de esa equimosis está el hematoma, ¿ya? Ese es como el nombre correcto de describir estas lesiones, ¿ya? Y esta extravasación de sangre en tejido profundo tiene que generar un aumento de volumen que idealmente sea palpable, porque desplaza los planos profundos de los tejidos en que ocurre, ¿ya? El sufijo oma lo van a ver ustedes siempre asociado a las lesiones que generan aumento de volumen, ¿ya? Los lipomas, los sarcomas, que son tumores malignos. En el fondo, el sufijo oma te habla de un aumento de volumen, de una tumoración, ¿ya? Ahí tienen ustedes una equimosis gigante, debajo de eso hay un hematoma. Lo mismo ahí en un E15 de tobillo, una equimosis gigante, debajo de eso están cortados los ligamentos del tobillo, eso sangró y hay un sangramiento profundo que se llama hematoma, ¿ya? Los hematomas, chiquillos, y los sangrados profundos hablan de que el paciente lo más probable es que tenga un trastorno de la hemostasia secundaria, ¿ya? Secundaria. Examen físico segmentario. Hablamos pero les pregunté, ¿qué van a buscar en el segmentario? Cosas importantes que pueden aparecer en cabeza y cuello. En la mucosa oral pueden haber ampollas hemorrágicas o hemorragias bulosas, como estas de acá. Si ustedes ven un paciente que tiene petequias, púrpura de piel y mucosa en varios sitios, y además en la boca le encuentran estas ampollas de sangre, ya de contenido hemático, esto traduce que el paciente tiene un trastorno grave, ya porque es un signo predictor de un sangrado mayor, ya a la urgencia, lo derivan a la urgencia. Ya no se hace tanto el fondo de ojo, ya los médicos generales no estamos tan capacitados en hacer fondo de ojo, pero si ustedes hacen alguna vez un fondo de ojo en un paciente y saben identificar puntitos como manchitas como petequias en la retina, en un paciente que tiene un sangrado con púrpura, un púrpura de piel y mucosa, y además ustedes le hacen un fondo de ojo porque hicieron un examen físico súper completo y le pillan lesiones de ese tipo en la retina, ya tienen que saber que ese paciente hay que derivarlo al tiro de la urgencia porque tener sangrado retiniano es predictor de un sangrado del sistema nervioso central. Recuerden que la retina es una estructura que
Es como forma parte del sistema nervioso central, básicamente. ¿Ya? El nervio óptico está en la base del cráneo, inmediatamente, ¿cierto? Ahí en la fosa anterior, casi formando parte del sistema nervioso central. Entonces, si te está sangrando la retina, está a punto de que te sangre el cerebro. Ese es el concepto. ¿Ya? En el examen abdominal pueden haber hematomas viscerales, de víscera sólida, ¿ya? Hematoma hepático, hematoma esplénico, musculares, ¿ya? Se describe en la hemofilia, chiquillos, los hematomas del psoas. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Porque el paciente llega por un dolor abdominal que asemeja a una apendicitis aguda, ¿ya? Obviamente le van a pedir una imagen, una eco o un escáner que va a aparecer el hematoma del psoas. También la puñopercusión puede estar positiva en esos pacientes. Visceromegalia en el examen abdominal, hepatomegalia, sobre todo la esplenomegalia, el hiperesplanismo genera destrucción plaquetaria excesiva. Recuerden que las plaquetas se renuevan a nivel esplénico y si el vaso está aumentado de tamaño y su función está aumentada, también va a haber destrucción excesiva de plaquetas. ¿Ya? A nivel musculoesquelético, lo que hablábamos, lo que mencionaba la compañera, vayan a mirar las articulaciones buscando artrosis y los hematomas musculares. ¿Ya? Ahí tenemos una foto de un derrame articular. Bueno, ahí va a llegar el paciente y ustedes van a mirar esa rodilla, inmediatamente lo que tienen que decir, tiene un derrame articular, lo más probable, ¿cierto? Si esto es de consistencia blanda, fluctuante, es un derrame. Ahora ustedes no saben qué contenido tiene, lo van a derivar al traumatólogo o si ustedes no son el único médico que está ahí disponible, van a tener que saber extraer una muestra del derrame. Si es sangre lo que sale, el diagnóstico es una hemartrosis. ¿Ya? Acá les dejo un resumen para que lo vean con calma de los motivos de consulta clasificados según síntomas, signos y cuáles son las cosas que tienen que hacerles pensar que el paciente tiene riesgo de una complicación hemorrágica grave de ese grado mayor. ¿Ya? Esta parte es un poquito más rápida, vamos a ir, y requiere un poquito más de memoria, pero tienen la base para entender lo que es importante, que es en el fondo retener cuál es el trastorno de la hemostasia primaria más frecuente, cuál es el trastorno de la hemostasia primaria secundaria, perdón, más frecuente, y cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes de ver en un trastorno de la hemostasia primaria versus uno de la hemostasia secundaria, para saber más o menos qué exámenes pedir, qué cosas esperar en los exámenes que van a pedir, qué alteraciones esperar en los exámenes que van a pedir. ¿Ya? Y les voy a mencionar también un par de urgencias hematológicas que son importantes sospechar siempre, ¿ya? Cuando tengan un paciente al frente que tiene un sangrado patológico. ¿Ya? Cuando tú estás en una urgencia, en una consulta, y te llega un paciente que tiene púrpuras de piel y mucosa, y en ese momento tú no tienes cómo pedir el estudio, no tienes cómo ver un hemograma, no tienes cómo pedir unas pruebas de coagulación, no tienes cómo pedir una imagen abdominal, etcétera. Solamente tienes la clínica y el examen físico. Aunque el chiquillo del paciente no esté comprometido hemodinámicamente o aunque el paciente no tenga una focalidad neurológica, compromiso neurológico que le haga pensar que ese paciente está grave, un paciente que está sangrando de manera patológica, chiquillo, el concepto es que siempre hay que tomarle exámenes de urgencia. ¿Ya? Siempre hay que tomarle exámenes de urgencia. Y aquí vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, los síndromes hemorragíparos son un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por un proceso hemostático disfuncional que se manifiesta por sangrados fáciles, espontáneos, desproporcionados al estímulo desencadenante. ¿Ya? Pueden ser resultado de un proceso patológico primario, distinto a un proceso patológico de la hemostasia como tal, ¿ya? Que puede ser no hematológico, una enfermedad renal crónica, un daño hepático crónico, una intoxicación aguda, el consumo de un fármaco, etc. O se pueden deber a un trastorno de la hemostasia como tal, que puede involucrar la etapa primaria o la etapa endotelio plaquetaria, o sea, pueden haber enfermedades del vaso o de las plaquetas que generan el problema, y eso son trastornos que los vamos a clasificar dentro de la hemostasia primaria, o puede deberse a una causa que involucre los factores de la coagulación, lo vamos a clasificar dentro de los trastornos que afectan la hemostasia secundaria o la etapa secundaria de la hemostasia, o a problemas con la resolución del coágulo, ¿cierto? Con un fenómeno fibrinolítico patológico. ¿Ya? También, para complicar un poquitito más la existencia, obviamente la cosa fisiopatológicamente es mucho más compleja y hay algunos trastornos en los cuales se da una alteración de los factores de coagulación y al mismo tiempo de los factores fibrinolíticos
Y al mismo tiempo también se pueden comprometer las plaquetas, y eso es una debacle, una catástrofe hemostática que es la coagulación intravascular diseminada, que la vamos a conversar muy a lo rápido más en la siguiente diapositiva. ¿Ya? ¿Cómo van a clasificar los síndromes de hemorragia para los chicos? Lo que hablamos, dos conceptos. Primero, según la fase de la hemostasia que está comprometida. Si la fase está comprometida, en la fase primaria, o sea, la etapa vascular plaquetaria, vamos a mencionar o vamos a llamar también a estos fenómenos, a estos síndromes como síndromes purpúricos, ¿ya? Los síndromes purpúricos o enfermedades endotelioplanetarias. O sea, cuando en el fondo el paciente tiene sangrado de piel y de mucosa, ¿ya? Usted tiene que pensar que está afectada la hemostasia primaria. Mecanismo puede ser una trombocitopenia, o sea, cuantitativo, porque disminuyó la cantidad de plaquetas, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, mecanismos tienen, porque hay un déficit congénito, un síndrome genético que se llama de Fanconi, por ejemplo, esto es un ejemplo solamente. Puede haber un déficit congénito de las plaquetas por producción insuficiente de plaquetas desde el nacimiento. Se puede ver disminuida la producción de plaquetas en la leucemia, neoplasia hematológica, chicos, urgencia hematológica. La leucemia es una urgencia hematológica, ¿ya? O sea, para que vayan haciendo en el fondo, para que vayan entendiendo lo que les mencionaba recién, de que cuando tienen un paciente con un síndrome purpúrico, mándenlo a la urgencia, porque hay que pensar que hay que descartar esto, aunque no sea lo más frecuente, pero hay que descartarlo, porque es muy letal, ¿ya? Puede haber un aumento del consumo o destrucción de las plaquetas, ¿ya? Estos son púrpura trombocitopénico idiopático, que es autoinmune, y el PTT, que es un púrpura trombocitopénico no autoinmune, que vamos a conversar un poquitito después, pero que en el fondo son patologías que generan destrucción de las plaquetas. Puede haber un incremento del secuestro de las plaquetas, lo que les decía, cuando hay esplenomegalia, hay secuestro esplénico. Otra causa de que la hemostasia primaria no esté funcionando de manera adecuada es que existan trombocitopatías, o sea, un defecto del funcionamiento de la plaqueta, algo cualitativo, ¿ya? Que ya sea que las plaquetas están a nivel normales, o sea, en el hemograma ustedes van a ver que las plaquetas están normales en cantidad, pero la estructura o el funcionamiento de las plaquetas no es el adecuado, ¿ya? Y ahí el ejemplo que ustedes tienen más importante de recordar es la enfermedad de von Willebrand. La enfermedad de von Willebrand es una patología de la hemostasia primaria, congénita hereditaria, y es la alteración de la coagulación más frecuente en la población a nivel mundial. ¿Ya? Este es el trastorno de la coagulación más frecuente. ¿Ya? Alteración estructural de los vasos sanguíneos del tejido circundante, por ejemplo, este síndrome que tiene ese nombre compuesto, que en el fondo es sangramiento porque se producen malformaciones vasculares congénitas de nacimiento, formando telangiectasias que sangran, ¿ya? Si bien hablamos que las telangiectasias no son lesiones purpúricas, porque al comprimirlas desaparecen, si una telangiectasia sangra, obviamente va a generar un púrpura, ¿ya? Esto es una patología en la cual se producen telangiectasias que son patológicas, ¿ya? Y también están las vasculitis, ya que es inflamación de los vasos sanguíneos. Hablábamos recién de esta vasculitis muy frecuente en niños, la más frecuente en niños, el púrpura de Enoch-Schoenlein, que era la vasculitis por IG. Todos estos mecanismos explican un trastorno primario de la coagulación. ¿Qué es lo que me importa que se fijen de esta diapositiva? Es que el más frecuente es la enfermedad de von Willebrand. Lo vamos a ver después, ¿ya? Si clasificamos también si seguimos clasificando los trastornos de la hemostasia, según la fase de la hemostasia que está comprometida, tenemos que hablar de qué trastornos comprometen la fase secundaria o la etapa plasmática por déficit de factores de la coagulación, la vía intrínseca, extrínseca y la vía final común. Y acá se clasifican en congénito las hemofilias, por ejemplo, que es el más frecuente de los trastornos secundarios de la coagulación, ¿ya? Y también hay enfermedades con déficit de otros factores de la coagulación. Y están los adquiridos, ya el daño hepático crónico por déficit de producción, la coagulación intravascular diseminada, en la cual se activa la coagulación de manera sistémica en todo el organismo y se consumen los factores de coagulación, los medicamentos anticoagulantes que inhiben la producción de la coagulación a nivel hepático, como la cenocumarol, la warfarina, o los nuevos anticoagulantes orales que inhiben la activación de algunos factores de la coagulación, el rivaroxaban, el Pradax, etc. ¿Ya?
todo lo que tenga que ver con la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación son trastornos, perdón, chicos, de la hemostasia secundaria. Clínicamente, ¿cuál es la característica, dijimos, de estos trastornos? ¿Cómo se manifiestan los trastornos de la hemostasia secundaria, chicos? Son sangrados profundos. Perfecto, sangrados profundos, ¿ya? Hematomas musculares, hematomas viscerales, hemartrosis, ¿ya? Y existen otras alteraciones como los trastornos de la fibrinolisis, menos frecuentes y más de resorte de especialista, como la CID de nuevo, que esta activación difusa de la coagulación se da en pacientes con, lo más frecuente de ver en pacientes con una respuesta inflamatoria sistémica completamente severa, completamente descontrolada, en el shock séptico, por ejemplo, en que el daño endotelial y la activación endotelial está tan descontrolada, tan desregulada, y el paciente está tan inflamado que la coagulación se activa de manera patológica, se consumen todos los factores de coagulación, se consumen las plaquetas, y los pacientes después hacen fenómenos hemorrágicos porque no tienen con qué coagular. Ya eso es como una definición a grosso modo. Es mucho más complejo que eso, ya lo van a ver después en medicina interna. Enfermedad hepática avanzada, los pacientes con daño hepático crónico tienden a sangrar, a coagular también, perdón, más de manera patológica porque tienen un aumento de la expresión de los factores que inhiben la fibrinolisis, pero también tienden a sangrar más y están siempre entre que sangran y entre que coagulan los pacientes con daño hepático crónico. Y acá, una urgencia hematológica que es importante tenerla siempre presente, chiquillos, es que cuando usted, hacer el diagnóstico de una leucemia es una cuestión de especialista, ¿ya? Pero uno tiene que tener siempre presente que el paciente que sangra puede tener una leucemia, ¿ya? Existe un tipo de leucemia, que es la promielocítica aguda, en que, además de estar comprometida la serie megacariocítica que produce las plaquetas, lo que genera un trastorno de la coagulación por problemas plaquetarios, ¿ya? Se liberan una serie de mediadores que alteran y que promueven un exceso de fibrinolisis. Entonces, estos pacientes tienen sangrados desproporcionados y son sangrados de piel y mucosas, pero al mismo tiempo también hacen sangrados profundos. ¿Ya? Entonces, cuando usted sospechen una leucemia por el hemograma del paciente y el paciente está sangrando de todos lados, uno tiene que pensar que el paciente tiene una promielocítica aguda y eso es una urgencia hematológica y se deriva inmediatamente porque basta con la sospecha clínica para iniciar tratamiento y eso le salva la vida al paciente. Y esta leucemia después ustedes lo van a ver porque les van a preguntar siempre por esta leucemia en todos los certámenes, en el internado, porque la promielocítica aguda tiene un tratamiento específico que es el ácido transretinoico, que mejora el pronóstico de la patología de manera así, pero impresionante, de manera inmediata, ¿ya? Y que no hay que esperar tomar el mielograma y hacer las pruebas específicas que se hacen para diagnosticar la leucemia, sino que basta con sospechar que el paciente en la clínica tiene esta leucemia para iniciar el ácido transretinoico y los pacientes cambian y mejoran el pronóstico inmediatamente y después al día siguiente llegan los hematólogos a hacer todos los exámenes que hay que hacer y ahí se confirma el diagnóstico, pero esto se trata con sospecha clínica, ¿ya? Porque tiene tratamiento específico, no todas las leucemias tienen tratamiento específico, las leucemias son patologías, neoplasia hematológica de tratamiento muy complicado, muy complejo, quimioterapias complicadas, etcétera. Pero esta leucemia tiene muy buen pronóstico si se diagnostica a tiempo y se trata a tiempo. Y usted la pueden sospechar en un paciente que tenga sangrado de piel y mucosa, o sea, una alteración primaria de la coagulación, pero además está haciendo hematomas y sangramientos viscerales o sangrados más profundos. Y ustedes dicen, pucha, no me cuadra, pero le toman el hemograma y el paciente tiene un hemograma de una leucemia. Eso es una promielocítica la mayoría de las veces y eso se deriva a la urgencia y lo tienen que tratar de manera inmediata, ¿ya? Diferencias clínicas, chiquillos, entre la manifestación de las alteraciones primarias y secundarias de la coagulación. De nuevo, lo vamos a repetir varias veces para que se les quede. En el examen físico hay sangrado de piel y mucosa en las alteraciones primarias. En el examen físico de la alteración secundaria hay hematomas y hemorragias musculares profundas.
Los desencadenantes en un sangrado primario suelen ser espontáneos o postraumáticos. O sea, el sangramiento aparece de manera más rápida porque no hay plaquetas en el fondo, tanto en cantidad o calidad, como para formar el tapón, entonces el paciente tiende a sangrar más rápido. En cambio, en la hemorragia en los trastornos secundarios, las hemorragias son más posteriores al trauma porque logra haber una formación de un tapón plaquetario inicial que contiene la hemorragia al inicio, pero después no se forma bien el coágulo, entonces el paciente sangra, pero más diferido. ¿Ya? Por eso aquí dice inicio inmediato, en el caso de las alteraciones primarias, en el caso de la alteración secundaria, el inicio es más tardío. En las alteraciones primarias dijimos que la localización es más superficial, ¿cierto? Los púrpuras de piel y mucosa, en la secundaria es más profunda, y el control del sangrado en general en los trastornos de coagulación primario bastan las medidas locales porque lo apoyamos o se logra en el fondo generar un tapón inicial que active mientras se está activando la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación para formar el trombo. Entonces, con medidas locales, como comprimir de manera prolongada, por ejemplo, un sitio hemorrágico, mientras se activa la vía, la etapa secundaria de la hemostasia para formar el tapón de fibrina, va a lograr contener la hemorragia, pero va a haber que comprimir por más rato, ¿ya? En cambio, cuando no tenemos factores de coagulación, esto requiere terapia transfusional sistémica, hay que dar plasma con factores, plasma rico en factores de coagulación, ¿ya? Ahí tienen, ¿cierto?, la clínica, el examen físico de el de una secundaria. Otro criterio de clasificación de clasificación de los trastornos hemorragíparos congénitos, la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, los déficits de otros factores y los adquiridos que ya lo hemos visto, lo hemos hablado. A nivel de laboratorio, chicos, esto para que lo revisen con calma, siempre tienes que pedir lo que dijimos, hemograma para ver el recuento de plaquetas, ver el número de plaquetas que te traduce una alteración de la hemostasia primaria, el tiempo de sangría, que es una prueba que piden más los hematólogos, que habla de cómo están funcionando las plaquetas, ¿no?, independiente de la cantidad de plaquetas que haya. El tiempo de protrombina, con su estandarización internacional, que es este índice de acá, el INR, habla de cómo está la vía extrínseca de la coagulación, o sea, la vía que parte con el factor 7 activado, el plasminógeno, y el tiempo de tromboplastina parcial activado, el TTPK o TTPA, traduce o habla de cómo está la vía intrínseca de la coagulación. ¿Ya? Ambas hablan de la hemostasia secundaria. ¿Ya? Les dejo el rango de normalidad de las plaquetas. Recuerden que no se va a producir un sangrado espontáneo hasta que el número de plaquetas no disminuya bajo 20.000 a 10.000 plaquetas. ¿Ya? Cuando tengan un paciente, obviamente, con un hemograma que tiene 20.000 o 10.000 plaquetas, lo hospitalizan, ¿ya? Porque ese paciente sangra en cualquier momento. ¿Ya? No lo manden para la casa, aunque el paciente esté asintomático. ¿Ya? El INR, Índice Internacional de Estandarización de los Valores de Protrombina, y el TTPK, ahí está la sigla de qué es lo que significa la sigla, perdón. Un recordatorio de qué es lo que evalúa el tiempo del TTPK o el TTPA, el sistema intrínseco, y el tiempo de protrombina, el sistema extrínseco. ¿Ya? Y esto sirve también para entender un poquitito cómo funciona la vía intrínseca y extrínseca y la vía final común para formar el tapón de fibrina de la hemostasia secundaria. Entonces, ¿cuál es la alteración de la hemostasia primaria más frecuente? El von Willebrand. Un trastorno de la función plaquetaria, no de la cantidad de plaquetas. El hemograma de estos pacientes está normal. ¿Ya? Hay una alteración hemorrágica, es la alteración hemorrágica hereditaria más frecuente. Esta es en el fondo, el síndrome hemorragíparo más frecuente de ver. ¿Ya? Este es el más frecuente. Recuerden que los hereditarios son los más frecuentes y de los hereditarios el más frecuente es el von Willebrand. ¿Ya? Es un déficit cuantitativo de la cantidad o cualitativo, o sea, del funcionamiento del factor de von Willebrand. ¿Ya? El factor de von Willebrand es una glicoproteína de la célula endotelial y de las plaquetas. Está almacenado en gránulos en la célula del endotelio y en gránulos en las plaquetas. Y une plaqueta del endotelio en la zona de la lesión vascular y además tiene la función de transportar al factor 8 inactivo en la sangre, en el plasma, evitando que se degrade. Ya recuerden que todos los factores de la coagulación viajan por la sangre unidos a una proteína que evita que se activen y se genere la cascada de la coagulación. Viajan unidos a proteína. Y los factores de coagulación requieren de que se proteolicen para que queden
activos y puedan funcionar, ¿ya? Y el factor de von Willebrand es el encargado de inhibir la activación o viajar pegadito al factor 8 para que no se active. Entonces, ¿cuál es la clínica? Un síndrome por pólipo. El síntoma más frecuente es la epistaxia espontánea, luego la gingivorragia. En mujeres sospecharlo porque son pacientes que viven yendo al ginecólogo o a tratamientos ginecológicos como refractario o no exitoso por sangrado menstrual patológico, ¿ya? En el laboratorio, entonces, chicos, díganme ustedes cómo va a estar el hemograma de estos pacientes. Estamos terminando, chiquillos. Yo sé que ha sido larga la clase, un poco agotadora, pero ya estamos terminando. Perdón. El conteo plaquetario va a estar disminuido, ¿no? ¿Perdón? ¿El conteo plaquetario va a estar disminuido? Mira, lo primero que dijimos de este trastorno es un trastorno de la cantidad o de la función de las plaquetas. Esta es acá la primera línea. De la función, perdón. Entonces, ¿cómo va a estar el hemograma? Va a estar normal. Sí, va a estar normal. Ustedes van a ver un hemograma y no van a entender por qué el paciente no tiene esta historia de sangrado patológico. Súper bien. Y si yo les digo que este factor de von Willebrand, que es el que está disminuido en cantidad o calidad, o sea, puede haber una cantidad normal del factor, pero no funciona de manera normal, o puede estar disminuido. Y una de sus funciones es transportar al factor 8 en sangre. ¿Qué podría pasar con las pruebas de coagulación? ¿El factor 8 pertenece a la vía intrínseca o a la vía extrínseca de la coagulación? Los voy a ayudar un poquito. Intrínseca, vía extrínseca. Aquí está el factor 8. ¿Cierto? Pertenece a la vía intrínseca. ¿Cierto? Para que el factor 8 esté con un funcionamiento adecuado o normal, depende del factor de von Willebrand. Entonces, si este factor no está adecuadamente funcionando, ¿qué prueba de coagulación se va a alterar? El TTPK o el TTPA. ¿Ya? Eso puede pasar en algunos tipos de enfermedades de von Willebrand, ¿ya? Es menos frecuente una prolongación del TTPA, no siempre está, ¿ya? Y en el laboratorio lo que sí se altera, chicos, porque acuérdense que hablamos de que el funcionamiento de la plaqueta se puede evaluar con el tiempo de sangría, que es una prueba que pide el hematólogo. Ahí nos podemos orientar a que el paciente tenga un von Willebrand, pidiéndole hemograma con tiempo de sangría. Si ustedes quieren pedir el tiempo de sangría, lo pueden pedir como médicos generales, se pide tal cual tiempo de sangría. ¿Ya? Según hemograma, más tiempo de sangría y piden la coagulación. ¿Ya? Ahora, si sale normal el tiempo de sangría, tampoco te lo descarta. ¿Ya? Al final, el diagnóstico definitivo, perdón, la confirmación se hace con un estudio completo del factor de von Willebrand y de otras proteínas relacionadas al factor de von Willebrand, y eso lo hace el hematólogo. ¿Ya? Pero basta con que ustedes lo sospechen. Un paciente que tiene epistaxia a repetición, que han sido tratadas muchas veces con el otorrino, lo han cauterizado varias veces, la mucosa nasal sigue sangrando. Una paciente que tiene flujo menstrual patológico siempre debería ir al hematólogo para descartar von Willebrand, porque un 15 o un 20% de las hemorragias patológicas menstruales se deben a un von Willebrand. ¿Ya? Entonces, con la sospecha, manden al hematólogo. ¿Ya? Manden al hematólogo, interconsulta como sospecha de von Willebrand, ¿ya? Por el cuadro clínico que están viendo en su paciente, ¿ya? Acá hablamos de que el von Willebrand es una alteración de la función plaquetaria, ¿ya? Del funcionamiento de las plaquetas. Les quiero mencionar acá, en la siguiente diapositiva, cuál es la alteración de la hemostasia primaria. ¿Cuál es, perdón, la trombocitopenia más frecuente?
¿Ya? ¿Cuál es la alteración que se debe en el fondo a la disminución de la cantidad de plaquetas más frecuente? ¿Ya? Y esta se debe a una que es por destrucción de plaquetas de causa inmune, que es el púrpura trombocitopénico idiopático. Esta es la trombocitopenia más frecuente. ¿Ya? Más frecuente es el von Willebrand, como alteración de la hemostasia primaria. ¿Ya? Si ustedes les preguntan cuál es la alteración de la hemostasia primaria más frecuente, von Willebrand. Aquí se debe a que las plaquetas no funcionan bien porque no está el factor de von Willebrand. ¿Ya? Ahora, si les preguntan cuál es la causa de trombocitopenia más frecuente, o sea, de que en el hemograma las plaquetas salgan bajas, es de causa inmune. También hay destrucción de plaquetas de causa no inmune, y les menciono el púrpura trombocitopénico trombótico, o el PTT, CHU o síndrome hemolítico urémico, porque esto es una urgencia hematológica. ¿Ya? O sea, cuando tengan un paciente, que lo van a ver después de hemato, que tenga un hemograma con trombocitopenia y además una anemia hemolítica, falla renal aguda, compromiso neurológico, tienes que pensar, y la trombocitopenia, que son esos 5 síntomas, tienes que pensar que tiene un PTT-CHU y ese paciente es un paciente grave, ¿ya? Para que vean de nuevo que un trastorno de la coagulación primaria, un síndrome purpúrico con plaquetas bajas, ustedes tienen al paciente al frente, pero como no han pedido exámenes, no tienen ni idea de qué es lo que está pasando de base, entonces mándenlo a la urgencia, ¿ya? Puede ser que lo más frecuente cuando tengan un paciente que tiene plaquetas bajas en el hemograma, siempre lo más frecuente es un PTI, un púrpura trombocitopénico idiopático, ¿ya? Pero hay que descartar una urgencia como puede ser el PTT, ¿ya? Y otras causas de trombocitopenia que tienen que tener siempre presente en mente es que puede ser por disminución de la producción de las plaquetas, ¿ya? Neoplasia hematológica, recuerden, la neoplasia hematológica alteran la función de la producción a nivel medular, ¿ya? Por infiltración de la médula, ¿ya? O por disminución de la producción de células megacariocytíticas de las cuales derivan las plaquetas, la leucemia aguda, recuerden. Un paciente que sangra puede tener una leucemia, se manda a la urgencia, ¿ya? Alteración de la hemostasia secundaria más frecuente, hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Es una alteración hereditaria. Recuerden que las alteraciones de la hemostasia más frecuentes todas son hereditarias, las más frecuentes todas son hereditarias. Y esta es una alteración congénita de la vía intrínseca de la coagulación, intrínseca, que está ligada a una herencia del cromosoma X. Se debe a un déficit de factores de coagulación de la vía intrínseca, el factor 8, factor 9. Está la hemofilia tipo C, que se debe al déficit de factor 11, pero en Chile al año 2015 se habían descrito 2 casos en toda la historia de la medicina chilena, ¿ya? Entonces no la quise mencionar acá, ¿ya? Recuerden la hemofilia A y la hemofilia B, alteración congénita de la vía intrínseca de la coagulación, o sea, de la hemostasia secundaria, la más frecuente de la hemostasia, alteración más frecuente de la hemostasia secundaria, ¿ya? Por eso lo preguntamos en la análisis remota. Antecedentes familiares de von Willebrand, antecedentes familiares de hemofilia, ¿ya? ¿Cuál es la presentación clínica? Va a depender de la gravedad del déficit de los factores de coagulación. Por ejemplo, en la hemofilia A, si existe menos de un 1% de factor 8, se considera grave. Entre 1 a 4% del total del factor 8 que debiese haber se considera moderada. Y si existe entre un 5 y un 25% se considera leve, ¿ya? Obviamente acá tenemos, mientras más factor 8, menor gravedad, ¿ya? Y aquí pueden ver ustedes cuánto sangran dependiendo de la gravedad. Lo mismo la hemofilia B, pero con el factor 9. ¿Ya? Son los mismos puntos de corte. Eso no es necesario que se lo aprendan, esto es un repaso de serio, pero para que les quede como el concepto de cómo se evalúa la gravedad de los pacientes con hemofilia. En el laboratorio va a haber un alargamiento del TTPA, recuerden que es una alteración de la vía intrínseca. Se piden niveles de factor 8 y 9 de manera específica, de estudio lo hace el hematólogo. Y acá tienen manifestaciones de clínicas según la gravedad, ¿ya? Porque hay menos de 1% de estos factores, la manifestación más habitual es la hemartrosis, que deja secuelas en la infancia. Más frecuentemente se producen en rodillas, en este orden: rodillas, tobillos, extremidades inferiores, codos y hombros, extremidades superiores. Ese es en orden de frecuencia. Puede presentarse con hematoma del psoas ilíaco, que recuerden que simula una apendicitis aguda,
y la manifestación más grave es la hemorragia del sistema nervioso central. Ya en recién nacidos pueden presentar cefalomatoma por trauma a nivel del paso por el canal del parto. ¿Ya? Cuando es moderada la hemofilia, generalmente se manifiesta por hemaartrosis que pueden o no dejar secuelas articulares, ya que se presentan no tan a edades no tan precoces. Y cuando la hemofilia es leve, los sangrados son leves. Generalmente no hay síntomas hemorrágicos tan graves, ¿ya? Y se hace el diagnóstico porque hay sangrado luego de endodoncia, o sea, procedimientos dentales o de cirugía, ya sangrados que no son agudos. Recuerden que si el sangrado es agudo postquirúrgico, habla más de una trastorno de la hemostasia primaria, es un sangrado más tardío. O en un paciente que usted le pidieron exámenes generales, le pidieron pruebas de coagulación y salió el TTPK, el TTPA o TTPK alargado. Porque esto es una alteración de la vía intrínseca de la coagulación. Ya chicos, dudas, consultas. Todo claro, profe. Tengo mala señal. Todo claro, profe. ¿Aló? Profe, ¿nos escucha? No, no te escucho. Ah, No te escucho, no te escucho. Mira, para no alargar más la grabación, lo que podemos hacer es que me manden preguntas por WhatsApp o al correo con la delegada. Yo las respondo por ahí. eh, y avisémonos nomás encima que ya terminamos para que termine la grabación. bueno, Porque profe. estoy súper pegado. Nosotros lo escuchamos bien, profe. No, no escucho nada.